A nombre del comité organizador de la Feria del Libro de Tijuana, en su 29ª edición, reciban la más cordial bienvenida a la Sala Guadalupe Jiménez Codina. Esta tarde tenemos el gusto de cerrar con broche de oro las actividades de nuestra sala con la participación de Laura Restrepo. Laura. Maestra, inclusive le organizamos un desfile. Está ahorita llevándose a cabo afuera. La participación de Laura Restrepo y el presentador Juan Carlos Ye en la presentación del libro La multitud errante de Editorial Alfaguara. Bienvenidos los dos. Cedo la palabra a Juan Carlos Ye. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Voy a comenzar dándoles una breve reseña bibliográfica de la maestra. Laura Restrepo. Sí. Laura Restrepo nació en Bogotá, Colombia, en 1950. Se graduó en Filosofía y Letras en la Universidad de los Andes y posteriormente obtuvo un posgrado en Ciencias Políticas. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad del Rosario, siendo su actividad principal la creación literaria y el periodismo. En 1983 fue nombrada miembro de la Comisión Negociadora de la Paz entre el gobierno y el grupo guerrillero M-19. En 1986 publicó su primer libro, Historia de un entusiasmo, producto de su trato con el M-19. Después de esto tuvo que exiliarse primero a México y después a Madrid. En 1997 obtuvo el premio Sor Juana Inés de la Cruz en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por su novela Dulce Compañía. En el 98 fue creadora del Prix France Culture, que otorga a la crítica francesa la mejor novela publicada en Francia. En 2003 ganó el premio Arzobispo Juan San Clemente a la mejor novela en lengua española. En 2004 fue nombrada directora del Instituto de Cultura y Turismo de Bogotá. Solo duró un tiempo ahí. Afortunadamente. Y en el mismo año, en 2004, fue galardonada con el premio Alfaguara de novela por su obra Delirio. Sus obras han sido traducidas a más de 12 idiomas. Bienvenidas. Este día vamos a hacer la presentación de este libro, que originalmente se publicó en 2001, La multitud errante. Vamos a comenzar con una breve reseña para después comenzar con la maestra. La multitud errante. La incongruencia absurda de la guerra, la pasión, el amor, el desamor, la ilusión. La novela de Restrepo, publicada por primera vez en 2001, dibuja algunas veces a detalle y algunas otras en mínimos susurros narrativos una gama inmensa de situaciones humanas. En unas cuantas páginas graba un mundo completo, donde aparecen delicadamente tanto los retratos psicológicos de los protagonistas y del pueblo, como las circunstancias sociales de todo un país. El errante por excelencia de esta historia, 7x3, es un personaje enigmático, presa de una nostalgia abrumadora hacia Matilde Lina, su madre adoptiva, de quien además está enamorado. La construcción cronológica de la novela transporta al lector de la edad adulta de 7x3 a su niñez y viceversa, de la narración al momento en que la narradora está escribiendo y de un testigo a otro. La autora echa a mano de una versatilidad muy puntual para retratar de una manera magistral la vida de este errante. Es en su niñez, rodeada de guerras cuyos propósitos los personajes ignoran, cuando 7x3 es separado de Matilde Lina. La caravana donde viajaban hacia ningún lugar fue erróneamente dirigida hacia una ratonera por el jefe Charro Lindo. Al llegar al rancherío de Bienaventuranza, la caravana es atacada y 7x3 pierde a Matilde Lina. Cito un pequeño fragmento de la novela. Abro cita. Si le pedían especificaciones, reconocí en un susurro que era igual a todas, ni alta ni baja, ni blanca ni negra, ni linda ni fea, ni coja, ni boquinche, ni lunareja, nada. Nada en el mundo había que le distinguiera de las demás, salvo los muchos años de vida que él había empeñado en buscarla. 7x3 comienza su travesía, una travesía que lo lleva por los rincones del mundo, adoptando oficios de todo tipo, abordando a personas de cualquier parte, todo para preguntarles si tenía razón de una tal Matilde Lina, la bandera de oficio oriunda de Sasaima. 7x3 recorre la vida buscando una ilusión, algo etéreo y majestuoso, que va no encontrando en todas partes. Siempre cargando a cuestas el único recuerdo material que le queda, la imagen de Santa María Bailarina, la patrona de su pueblo.
tallada en madera de cedro. Al tocar los temas de la guerra, el autor echa mano de un fino y estilizado humor, junto a una ironía que establece el contorno tanto de los personajes como de las situaciones. La guerra se aborda sin hacer uso de descripciones crudas o grotescas. De igual manera, la pasión es sugerida en los momentos apropiados, estilo narrativo que nos refiere directamente a la personalidad de la narradora personaje Ojos de Agua. Ojos de Agua atiende un refugio con propósitos humanitarios en medio de ese caos guerrillero que azota el país. Ella es la narradora de esta historia. Entre la idea ilusoria de Matilde Lina, 7x3 y Ojos de Agua, quien está enamorada de 7x3, se genera un triángulo amoroso que solo puede ser descrito como bello. En esta novela se aprecia cómo el ejercicio de la vida misma se desarticula en la confusión de la guerra, cómo la vida va pasando sobre una mula, sobre unos guaraches o sobre los 21 dedos de 7x3. El amor de Ojos de Agua hacia este errante enamorado de la nostalgia va dibujando la impotencia y el desasosiego que le provoca el competir contra Matilde Lina, quien es un recuerdo incapaz de ser imperfecto, un recuerdo sublime de un tiempo pasado. Pues, a grandes rasgos, esta novela es más o menos lo que nos cuenta. Maestra, pues, perdón, Laura, ¿qué nos gustaría comentar? Yo tengo una pregunta para empezar esto. Primero, Alfredo Molano. Usted hace una introducción al principio y dice que incluye unas frases de este autor. ¿Por qué Alfredo Molano? Bueno, primero agradecerles que estén aquí, no gritando afuera los cholos, que va a ser una competencia dura de derrotar. Si no se oye, digan. Y yo creo que G y yo vamos a tener que agitar aquí con entusiasmo para que no nos el ruido de afuera no los saque a ustedes de onda. Bueno, muy agradecida con mis anfitriones de la feria, encantada de estar en Tijuana. Es una invitación a la que nunca digo que no. Siempre que me han invitado, aquí he estado. Estoy convencida de que Tijuana es uno de los ombligos del mundo. Yo creo que el muro, la frontera, ese cruce de aguas de dos mundos hacen de este un lugar especial donde muchas veces se ven con claridad cosas que en el resto del mundo no se ven tantas, así que siempre vengo aquí a preguntar, a encontrarme con los viejos amigos, a comprar libros, y espero que esta vez también sea la oportunidad de escucharlos a ustedes. Y muchas gracias allí, él me dijo que le dijera allí, por tan linda presentación. Me temo que no la hayan oído bien porque era realmente un comentario precioso al libro. Y él me está preguntando quién es Alfredo Molano, porque al principio de la novela esta de la multitud errante yo hago una alusión a Alfredo. Para los que no lo hayan leído, de pronto Víctor lo conoce. Bueno, Alfredo Molano es uno de los grandes escritores colombianos. De pronto no ha circulado demasiado, pero por injusticias del destino. Además, un caminante de todos los caminos. Alfredo se ha dedicado a caminar por Colombia y a seguir las rutas de todos los personajes que viven en toda clase de clandestinidades. Yo creo que en Colombia y ahora también en México tenemos una realidad que va como de la superficie para arriba y que es como así, y de pronto de la superficie para abajo, capas y capas y capas que van cada vez más abajo, que no están registradas, que hacen parte como de un país secreto, migrante, móvil, con otros códigos, con otras éticas, con otras historias que no conocemos. Y Alfredo es eso, como el gran caminante de Colombia, además un escritor finísimo y delicioso. Y, madre mía, se están enloqueciendo allá afuera. Alguien, por favor, que salga y los calle. Eso es Alfredo. Si alguna vez se topan con un libro de él, Alfredo Molano, van a ver qué delicia. Y Alfredo tuvo además, porque empezó hace mucho tiempo escribiendo, y Alfredo fue una invitación para muchos de nosotros de buscar nuestro país donde estaba como lejos de la vista, ¿cierto? Allá escondido en las clandestinidades de las prostitutas, de los cultivadores de coca, de los viejos guerrilleros liberales, de los guerrilleros de ahora, de todos los seres clandestinos que nuestras muy débiles instituciones obligan a irse a vivir
por debajo de la superficie. Ese es Alfredo. La razón por la cual lo cito fue porque yo siempre he soñado como con poder escribir junto con alguien. Eso de la escritura como una especie de adaptar a la individualidad me cansa mucho. Yo tuve un paso por el periodismo y el trabajo colectivo siempre me encantó. Entonces pensé que sería lindo poder trabajar una novela en conjunto con Alfredo, que habíamos sido además compañeros de muchas militancias y de muchas trayectorias. Finalmente no se pudo porque él siempre anda por ahí montado en una canoa o en un burro y anda por allá metido en no sé qué selva y no se pudo, pero algunas notas me dejó, mismas que incluía ahí en la novela, así que un intento frustrado de un trabajo a 4 manos que aproveché para hacerle a él un homenaje. Pues ojalá tengamos oportunidad de acercarnos más a él. Maestra, 7x3. ¿Qué nos puede decir? Usted es un personaje que, bueno, mejor cuénteles el nombre. ¿Por qué el nombre? Bueno, 7x3 tú lo dijiste ahí en la reseña que hiciste. 7x3 es el protagonista de esta novela, que se llama La multitud errante. La novela es una novela de ficción, pero un poco el tema, el sabor, el lenguaje, yo lo saqué de una estadía de unas semanas en un albergue de refugiados en otra tierra de fronteras, en 1000 maneras semejante a esta, que es Los Santanderes en Colombia, fronterizo entre Colombia y Venezuela, que ha sido una tierra muy asolada por toda clase de violencias y de guerras, y donde han ido a parar buena parte de los 4 millones de colombianos que andan ahora en el camino buscando un lugar donde la vida sea posible. Y en este refugio o albergue de caminantes había, entre los muchos personajes fascinantes que se encontraban ahí, había un muchachito que había perdido a sus padres, andaba huérfano, entonces lo cuidaban las distintas familias, se lo turnaban semana a semana, se hacía cargo de él alguna de las familias de desplazados, y tenía un dedito de más en el pie. Y a mí me encantó ver la manera como la gente lo trataba, ¿no? Porque tener el dedo de más no iba como en detrimento de él, sino que era como interpretado como alguien que tenía algo adicional, ¿no? Como si ese dedito era como un don que tenía ese niño. Y también desde luego se burlaban porque la gente es cruel, y entonces le decían 21 porque tenía 21 dedos. Y las monjas allí regañaban a la gente y les decía que no había que burlarse de los defectos físicos de los demás. Entonces en vez de decirle 21 le decían 7x3. Y me encantó tomar el nombre. Desde luego aquí el personaje, bueno, al principio es un niño, pero después ya es un adulto en la novela y es un personaje de ficción, pero me encantó el nombre porque pensé que uno de los rasgos del desplazado, del migrante, es precisamente que aparece como un ser anónimo, que no tiene nombre. Ese 7x3 me pareció bonito ponerle este nombre en números, como una especie de reivindicación de su falta de nombre. ¿Y qué quería yo con 7x3? De pronto hacerle un modestísimo y discreto homenaje a ese personaje latinoamericano y bueno, del mundo, y que finalmente somos todos los que estamos aquí, que somos los desplazados por una razón o por otra, los que andamos buscando un lugar donde la vida sea posible, los que tenemos que echar a andar, los que encontramos en los caminos más razón de ser que en las casas cerradas o en las tapias. Yo quería contar una historia que fuera a la vez íntima, porque me parece que todo este tema de los migrantes, de los indocumentados, de los desplazados, la tendencia es a tratarlos como una masa anónima, como unas cifras, como un problema social, en el mejor caso como un problema humanitario, que desde luego lo es, porque es una gran tragedia. Pero yo quería hacer una historia que fuera íntima, como tratar de buscar como cuál es el momento de intimidad de este personaje, la propia búsqueda interior suya, como en la convicción de que todo viaje por la geografía implica también y sobre todo un tremendo viaje interior. ¿Qué está pasando, no? En la cabeza, en el espíritu de alguien que deja atrás la tierra que conoce, sus seres queridos, que deja atrás su idioma,
que deja atrás enterrados a sus muertos, que todos sus puntos de referencia van quedando atrás y se avienta y se aventura con un coraje enorme hacia lo desconocido. Ahí en 7x3 yo quise como rendirle homenaje y de alguna manera ponerle cara y ponerle interioridad a un personaje que creo que nos representa a todos nosotros y que hoy en día es, yo creo, el que señala el rumbo de la cultura en el mundo, que es el desplazado, el migrante, el indocumentado. Porque uno de los grandes mitos y mentiras de nuestra época es que el sedentarismo es la gran cosa y que los demás somos una especie de producto indeseable o tóxico, como ha dado en llamarse, cuando la verdad es que la gran historia de la humanidad la han escrito y la siguen escribiendo precisamente los desplazados y los que andan en el camino. Laura, todo este ejercicio de vida, como dices, se va desarticulando. Tenemos una idea, es cierto, de cómo se desarrolla un humano, ¿no? Y luego nos topamos con que hay personas que viven 10, 15 años buscando, bueno, en nuestro caso, que van al otro lado y trabajan 10 años y regresan a seguir con su vida. Pero en realidad esos 10 años es una propia vida, que es lo que se ve aquí en el libro. Muy bueno. Como comentábamos hace un momento, de Ojos de Agua, que es la coprotagonista, ella está enamorada de 7x3 y mencionábamos que ella también desde cierta perspectiva es una errante. Ella es bueno, no menciona de dónde, pero es de otro país y va a ese país, a Colombia devastada, a dar ayuda humanitaria. ¿Qué nos comentas de esta personaje? Bueno, lo que pasa es que también la cantidad de mentiras, digamos, que se tejen en torno a este tema. Yo creo que desde luego el desplazamiento y la migración, como les decía, es el gran signo de nuestros tiempos. Hoy en día somos mayoría por infinita cantidad de millones. Y además el desplazamiento y la migración, el peregrinaje, tiene que ver como con una vieja concepción del ser humano muy arraigada, muy rica, muy llena de resonancias míticas, que por alguna razón se nos está como volteando, nos la están desdibujando, que es el hombre como peregrino y la vida misma como un peregrinaje, ¿no? Recuerden a Jaime Manrique, las vidas que son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. O sea, el paso por la vida como un desplazamiento y como una especie de tránsito, como dices tú, que se vive, es el corto lapso que se vive desde el momento en que arrancas a caminar y cuando ya el camino te deja a un lado y son los demás los que siguen. La narradora, como les decía allí, es una muchacha extranjera, europea de alguna parte, que viene a estas tierras nuestras a cumplir una labor humanitaria. ¿Y qué quería yo con ella? De alguna manera mostrar que es que no somos nosotros los desplazados o los que andamos incomodando o los que andamos invadiendo o los que nos andamos metiendo en casa ajena, sino que también el desplazamiento ha sido de allá para acá. Es decir, es una de las cosas fantásticas de Tijuana también, es que Tijuana es meta del norte hacia el sur. Aquí viene gente de allá en búsqueda de libertad, de sentido de la vida, de sentido de la aventura, de una noción de que las cosas están por construir. Y eso es esta mujer que tampoco tiene nombre, Ojos de Agua, le pone él porque le ve los ojos claros. Ella también de alguna manera es una desplazada, si bien por motivos distintos. Y como dice allí, se monta un triángulo amoroso bien fantasmagórico aquí en la novela, donde este muchacho 7x3 anda buscando que es huérfano, lo abandonan en la puerta de una iglesia, en uno de tantos episodios de guerra que viven estos pueblos nuestros, y allí lo recoge una mujer, una lavandera, lo recoge, lo cuida, viene la violencia al pueblo, se queman las casas, matan al ganado, lo que siempre pasa, y echa a andar el pueblo entero. Y esta mujer, la lavandera, encuentra al niño en el atrio de la iglesia y se lo lleva. Y un poco los dos logran sobrevivir, y la primera parte de la novelita son ellos dos en esa
una especie de mundo propio, como una burbuja en donde viven ellos dos, donde las miserias del viaje tal vez no se sienten, porque ellos dos están tan metidos en su relación, en su compañía, en el apoyo mutuo que se dan, que están un poco abstraídos del hambre o del acoso o de la violencia que se pueda vivir allí. Luego Matildelina se le pierde y este 7x3 anda buscándola por los caminos. Yo necesitaba una manera de individualizar al personaje, es decir, contra el migrante anónimo de las noticias de televisión. Yo quería uno que tuviera su perfil, digamos, memorable. Y entonces ponerlo a caminar en contravía fue como una de las maneras que literariamente pensé que me funcionaban. Digamos que va el río de gente por los caminos, ¿no? Como los que solemos ver, la multitud detrás de un destino. Y de pronto en contravía este señor casi que a codazos, yendo en contra de la corriente, porque lo que él busca es a esta mujer. Es como buscar una aguja entre un pajar. Las posibilidades de que la encuentre pues son ningunas. Siempre donde él llega, ella ya ha pasado. Donde él llega, como que siempre va 10 pasos adelante. Y en esa búsqueda de 7x3 yo quería también hacer alusión a esa situación de la existencia que está marcada por la permanente, insatisfecha búsqueda y al mismo tiempo por el encuentro y el reencuentro que se da una y otra vez solo para diluirse inmediatamente después. Entonces 7x3 va detrás de Matildelina, pero a la vez pasa por este albergue de desplazados y allí conoce a esta extranjera que trabaja en una misión humanitaria y que se encanta con este hombre. En una de las ediciones del libro, la francesa, le pusieron una tapa infame, me pusieron un hombrecito triste, gris, chiquito así, con el pelito pegado contra la cabeza y el sombrerito así agarrado, como con una humildad, y dice yo, pues que yo quería todo lo contrario. Yo quería que mi desplazado fuera un tipo poderoso, atractivo, que se lleva el mundo por delante. Pero así nos ven, supongo yo, ¿no? Como una cosita así humildita, chiquita, que dice uno, bueno. En todo caso, la extranjera se fascina con él porque él encarna como todo lo que ella viene buscando, ¿cierto? Lo que es distinto a ella, lo otro, lo que en su tierra son certezas, en esta tierra donde ha llegado está encarnado como en la aventura de 7x3 o en su valor basado en no tener de qué aferrarse, en saber vivir, digamos, de cara al viento. Entonces se hace este triángulo. Ella le ayuda a buscar, la extranjera le ayuda a buscar a Matildelina y en la medida en que los dos buscan a esta mujer, ella se va enamorando de él. Es una historia de amor, un poco por lo que hablábamos antes, ¿no? Que todo viaje exterior, todo desplazamiento por la geografía es también y ante todo un poderoso viaje interior lleno de terrores, sí, como dice Steinbeck en su gran novela El desplazamiento, que es Las uvas de la ira. Dice, el que se echa a andar por el camino se encuentra con el horror, pero se encuentra también con cosas tan prodigiosas que vuelven a encender su fe. Yo quería que mis 7x3 le parecieran cosas aterradoras, desde luego ya lo leerán, pero que le pasaran también cosas tan prodigiosas que tuvieran el carácter de revelación. Pues, salvo el juicio de los franceses, yo creo que sí, su personaje es muy poderoso. Y si Gil lo dice, es porque así es. Y se mira mucho, incluso en la narración, que ese hombre sabe hacer todo. Y controla todo y es, ¿cuál es la palabra? Mediador entre las disputas. Pero bueno, yendo en la construcción, Laura, te mencionaba que acá la construcción está en susurros. Sé que yo lo percibo como en susurros, puras cuestiones sugeridas, y meramente ahí al margen de las cosas pasionales, las cosas violentas. ¿Por qué esa construcción? Fíjate que una de las cosas que yo quería como rehuir era el tono duro, impersonal, objetivo, porque me parecía que es el tono con el que generalmente oímos estas historias, ¿cierto? Más cifras,
qué historias. Cuando yo estuve aquí en este albergue que les cuento, que fue como el lugar que me inspiró así tremendamente para escribir esta historia, una cosa que me impresionó mucho, yo no sé quién conozca de acá, esas tierras de Barranca Bermeja allá, son tierras petroleras, calientes como el demonio, es el sitio más caliente del planeta, y caliente en todo sentido, porque como en todo lugar que hay petróleo, hay mucha gente que quiere agarrarlo y la guerra se prende por todos lados. Pero cuando me fueron llevando, digamos, al último barrio, esas son oleadas y oleadas y oleadas de desplazados de violencia que van llegando allá. Y me llevaron allá al último lugar, que uno decía, pero esto es el fin del mundo, es decir, de aquí a dónde se va. Ya no es posible ir más lejos que esto, ¿cierto? Como la gente que la violencia la va empujando, y se van desplazando de pueblo en pueblo hasta llegar a ese lugar. Y allá me alojé yo con unos jesuitas jóvenes que vivían ahí, pues entre todo el personal desplazado. Y a las 4 de la mañana de pronto me despierta un ruido así como permanente, una especie de golpes de aquí, allá, como un martillar. Y me asomé así sorprendida a ver qué era. Y era la nueva tanda de desplazados que habían llegado durante la noche, que ya estaban construyendo nuevas casas, es decir, ahí brotaba la vida y se multiplicaba, iban surgiendo las casas desde las 4 de la mañana que empezaban a martillar, a las 8 de la mañana cuando uno salía, ya había todo un barrio nuevo alrededor. Pero ese susurro, ese martillar, ese como construir en el aire, porque claro, a medida que se iba subiendo, a medida que te vas alejando, primero las primeras casas de concreto en los barrios más estables, luego casas de madera, un poco más arriba casas de latón, ya luego casas de cartón, y ya luego este último rincón del mundo donde casi que era el solo martillar lo que había, no era como tan inmaterial aquello. Es que de verdad hay gente que no tiene nada, a duras penas sus recuerdos. Y a mí me parecía que un lenguaje duro, que palabras demasiado contundentes, eran casi como en contravía de aquello que tenía el peso de su inmaterialidad, fue lo que a mí más me cautivó. Y yo quería allí que el lenguaje fuera como tenue, para no opacar esa sensación que yo había tenido de una construcción hecha de aire. Sí, hay momentos en que definitivamente, bueno, yo me quedaba, ¿sí quise decir esto? O si es una metáfora hasta cierto punto, o soy yo construyéndome una historia. Pero no, al final te das cuenta que toda la historia es redonda y es muy buena. Bueno, nosotros aquí tenemos nuestra propia cronología de guerras que nadie sabe para qué son. ¿Qué nos cuenta de las guerras que aparecen aquí? Que los personajes no saben para qué están, para qué fueron, y ya en realidad no saben ni cuáles, por qué estas guerras o qué quiere... No, olvídalo, no. Su opinión sobre esas guerras, mejor. Bueno, digamos que vamos a hablar de cómo aparecen tratadas en la novela, ¿cierto? Si no nos metemos aquí en tremenda discusión sobre el narcotráfico, Colombia, México, y bueno, vamos a evitarnos todo ese periplo. El teórico René Girard, que yo creo que es alguien a quien tenemos que leer porque ayuda a entender mucho como la situación cultural que atraviesan países como los nuestros, hace un análisis desde el punto de vista del mito, de qué son estos procesos de violencia endémica, permanente que vivimos. Y él llega a una conclusión, ha llegado a varias conclusiones, pero una de las más inquietantes dice, en determinado momento, en determinado punto de su desarrollo, la violencia no necesita motivos para desencadenarse, simplemente se desencadena, empieza a alimentarse de sí misma y a tomar un rumbo propio. Y esa era la violencia que yo quería reflejar aquí, es decir, no la violencia que se suscita por tal pelea entre los partidos o porque tal narcotraficante o tal paramilitar mató, sino ya la violencia que se desencadena sola y que no se puede parar. La otra idea también de René Girard, a quien yo cito aquí pues como reconocimiento, es que toda situación de altísima inestabilidad, de crisis total de las creencias, de las instituciones,
de los recursos para vivir, de cualquier tabla de salvación, implica de alguna manera una movilización que busca un chivo expiatorio. Esa es otra de las como grandes líneas teóricas del pensamiento de Girard. El chivo expiatorio. Yo muchas veces me preguntaba aquí en México también, la violencia contra los migrantes, aquí del otro lado de la frontera, obedece siempre a causas pragmáticas, es decir, siempre hay razones estrictas, minuciosas, contables, de por qué los agreden de esa forma brutal. Según René Girard, si bien las razones objetivas están, él va un poco más allá y él dice, como la persecución a los judíos en distintos momentos de la historia, la persecución, la oleada esa, la multitud que se desata, digamos, en desbandada y en desconcierto, busca un chivo expiatorio. Y de alguna manera yo quería insinuar en la novela que estos personajes son víctimas de una violencia que no es del todo racional. Me interesaba más eso, digamos, la dimensión mítica, que decir es por esta causa o esta, que además también ese tipo de causas demasiado puntuales me los ubicaban mucho en un territorio, cosa que yo no quería, porque siento que si algo tiene el migrante o el peregrino es que no tiene fronteras, es un poco el mismo en distintos lados, yo me lo encuentro donde voy, por no decir que uno mismo también lo es decir, los latinoamericanos, yo creo que tenemos como parte de nuestra naturaleza el andar buscando, porque no vivimos en sociedades cerradas ni terminadas, hay una especie de precariedad constante, de necesidad de construir, de historia que no ha llegado a término, que nos empuja siempre a estar buscando. Entonces yo quería que no hubiera como demasiada determinación geográfica, que este 7x3, esta Matilde Lina, esta extranjera, estaban en ese momento en ese rincón de Colombia, pero de pronto pueden aparecer aquí. Y de hecho me los encuentro en varios lados. Estuve hace unos cuantos meses en Yemen, invitada por Médicos Sin Fronteras, que hizo una serie de reportajes con autores que nos llevaron a los lugares más desamparados del planeta, esos conflictos que ya ni la prensa reseña porque son tan crónicos que no les ponen atención. Y fuimos a Yemen para pararnos ahí en el Golfo de Adén y mirar el gran éxodo del Cuerno de África que pasa por Yemen y va a Arabia Saudita y sigue por ahí buscando destino en otros lados. Y fue de verdad así como uno de esos momentos cruciales y reveladores de la vida, pararse ahí y ver al África sufrir, al África subir miles y miles de personas, sin contar con que la mitad se morían en las barcazas esas que los llevan los piratas, los traficantes de armas, los traficantes de seres humanos, atravesando por agua el Golfo de Adén. Pero ahí tú veías, ahí sí la multitud errante, ¿no? Veías sobre todo mujeres con niños, y decía uno, pero la idea de la civilización que nos hacemos desde el muy precario sedentarismo no tiene nada que ver con esta que es la realidad. La otra sensación que tuve clarísima ahí parada es, van a llegar. Estas mujeres con sus niños van a llegar. Es decir, no hay frontera, no hay migra, no hay border patrol, no hay muralla, nada las para. A lo mejor se mueren por la mitad, por el camino se quedan 3/4 partes, pero los demás van a llegar, algún día van a llegar. Y me dio la sensación clarísima, digamos física, visual, de que era un planeta en el camino. Y por razones inverosímiles de la ideología, nos han tergiversado la historia para hacernos aparecer como lo marginal, cuando es lo predominante, y es lo predominante en la medida en que la historia de la civilización es la historia del desplazamiento. Si ustedes toman cualquiera de las gestas fundacionales de las grandes civilizaciones, encontrarán que es una historia de desplazados y de migrantes. La Ilíada, la Odisea, tomen la Eneida. ¿Quién es Eneas sino un desplazado? Eneas sale de la destrucción de Troya, se echa a su hijo anciano en los hombros, agarra a su hijo al padre enfermo en los hombros, agarra a su hijo de la mano y se va y atraviesa por 1000 penalidades hasta que llega a Roma y la funda.
Es que el desplazamiento tiene un carácter fundacional. Eso me interesaba en modestísima medida ponerlo acá. No es solamente que nos vamos porque en nuestro sitio es tan maluca la cosa que nos tenemos que ir, es porque la humanidad se va. El mito de la tierra prometida es un bello mito movilizador. El planeta es nuestro, la vida es mejor 2 pasos más allá, la vamos siempre persiguiendo, el motivo de la búsqueda. Eso hace al ser humano, y en esa búsqueda y en ese desplazar y en ese aventarse al camino se inventó el fuego, se inventó la agricultura, se inventó la música, se inventó la astronomía, las matemáticas. Casi todo lo bueno que tiene la humanidad se lo inventaron las tribus nómadas. Aquí en Tijuana es un sitio como particularmente privilegiado para hablar de estas cosas, y me encantará escucharlos a ustedes. ¿A qué hora se nos volteó la historia de tal manera que ahora el sedentarismo aparece como la redención del planeta y los demás los indeseables, cuando la verdad, la gran historia humana ha sido hecha por el desplazamiento? Al final, bueno, antes de ir con las preguntas del público, hay una escena a mí que me causa mucha gracia. De hecho, todo el libro está lleno de un humor muy sutil. Estas mujeres en ombligueras, bueno, jovencitas en ombligueras que llegaron a ayudar al albergue, y una banda de grupo de metal con los párpados tatuados y todo esto. Esa diversidad yo creo que es muy destacable, y quiero que me comente por qué en el refugio es donde mete esa diversidad. Bueno, porque desde luego la solidaridad era también el tema de la solidaridad me interesaba, también hecha de aire, ¿cierto? Es decir, ante los asesinos que están ahí merodeando el refugio además ustedes imagínense un refugio para desplazados, encierra desplazados de todas las violencias, muchas veces enemigos entre sí, desplazados del paramilitarismo, desplazados de la guerrilla, o sea, que vienen de bandos contrarios. La verdad que el albergue, digamos, de la vida real donde estuve, la tensión era brutal, ¿eh? Porque de alguna manera había territorio neutral, pero era un pacto así que tú no sabías en qué momento se iba a romper. Y la solidaridad también estaba hecha de nada, ¿no? Es una solidaridad absolutamente simbólica. Entonces vienen aquí, vayan, si lo leen ustedes verán, pero en un momento crítico, ¿qué protección van a tener si los muros son una cosa que tiras abajo de una patada? Entonces, para proteger el lugar, para hacer respetar, digamos, esa convención, como puede ser una Cruz Roja o como puede ser un territorio de paz, sube la gente del pueblo, entonces van las chicas de ombliguera y van las bandas de metaleros, y bueno, lo que somos, las señoras que llevan la olla con el puchero, lo que somos, lo que a mí me llama la atención de este planeta, pues esa es la gente que a mí me gusta, no hay nada que hacer. Ahora, no crean tampoco que yo quería pintar unos personajes ideales con este 7x3. Yo entiendo que hay de toda clase de conflictos y de pasiones humanas, y una de las que yo sentía fuerte era el problema del rencor, de la incapacidad de perdonar, sobre todo de perdonarse a sí mismos. Ustedes saben que Blake, el poeta, que también trató todos los símbolos de la alquimia, pinta en determinado momento al caminante, ¿no? al desplazado, al peregrino lo llama él, y es un hombre que va en harapos y trae un gran bulto atrás, va caminando hacia adelante y tiene la vista puesta en lo que ha dejado atrás, y Blake se pregunta ¿qué lleva en el bulto que lleva a la espalda? ¿Qué carga el peregrino? Y la respuesta de Blake es tremenda. Él dice, lleva el rencor. Ese es un ingrediente que figura desde luego en la novela, la incapacidad de perdonar, la incapacidad de perdonarse en el sentido de hacer que la vida sea posible, que la vida pueda recomenzar. Si ustedes leyeron Las uvas de la ira, el personaje Noah está allí un poco paralizado, ¿no? El desplazamiento le causa sentirse ajeno en el mundo, ver que el mundo que lo rodea de alguna manera no lo toca.
porque la carga de la culpa es enorme, es decir, nadie puede medir lo que es la culpabilidad de una víctima. ¿Por qué? Ustedes explíquenmelo. Pero es uno de los fenómenos extraños de la mente. ¿Por qué la víctima se siente culpable? ¿Por qué la víctima no puede perdonarse a sí misma de las desgracias que le han sucedido? Yo quería meter ese ingrediente también, y un poco con la idea de que la tierra prometida es una tierra de perdones, en el sentido en que decía Descartes, el mundo es nuevo cada día. ¿Cómo hacemos para darnos la oportunidad de que el mundo sea nuevo? Y ahí ligado a una idea muy bonita de Walter Benjamin, que habla de la narración en la medida en que quienes escribimos, y sé que aquí hay varios sentados y me imagino que mi amigo G también escribe, la idea de que la narración es un lenguaje de perdón, de reconciliación, de perdón, de mirarnos a la cara, de asumir nuestro destino sin culpabilidad. De pronto es muy cristiano también eso, pero somos horriblemente azotados y eso nos impide como dar la posibilidad de recordar y recordar y recordar hasta poder olvidar. En alguno de estos trotes por las violencias de Colombia me encontré con una mujer a la que le habían asesinado a su hijo y ella me decía, yo tengo que olvidarlo, yo tengo que olvidar a mi hijo asesinado para poder recordarlo. Era muy bonito lo que me decía, porque de alguna manera estaba hablando de un mecanismo similar al de la escritura, ¿cierto? Es como un mecanismo similar al del perdón. Olvidar, no para borrar, no para sacarlo de la cabeza, sino para poderlo rescatar con toda la vitalidad y con toda la fuerza. La fuerza del perdón, como decías tú también, la fuerza de la solidaridad. Yo creo que son viejos valores del desplazamiento y de la migración que se han ido olvidando o se han ido relegando en la medida en que los valores de la propiedad, de la pertenencia, de defender la parcela, de encerrar, que nadie se nos cuele. Hay otra novela lindísima que me viene a la cabeza, otro de los grandes narradores contemporáneos del desplazamiento, que es William Saroyan, en una novela que se llama La comedia humana. Y está la mujer cocinando y sale la niña y la llama, porque tocan a la puerta, le dice la niña a la madre, le dice, mamá, alguien toca a la puerta. Y la madre, sin retirar los ojos de las ollas que está manejando ahí, le dice, ábrele y dile que entre, sea quien sea. Es la actitud de acoger, de abrir las puertas, de recibir al extraño, de permitir que el otro exista en su otredad. Un gran valor humano que nos están tratando de darle la vuelta también y de borrarlo. ¿Por qué no se puede ya aceptar al otro sin temor, con alegría, entendiendo que nos multiplica, que nos reconocemos en él, que somos el otro? Yo creo que la historia de la literatura está marcada por estos ejemplos de salirse de sí y entrar al otro. De todas formas, cualquier proceso de lectura o de escritura es un proceso de salirse de sí, de salirse de la circunstancia propia y de tratar de entender, de encontrarse con el otro, de aceptarlo, de gozarse al otro. Gracias. Vamos a abrir el micrófono, a ver si alguien tiene preguntas, comentarios para Laura. Buenas noches. Buenas. Primero que nada, mucho gusto, yo soy colombiano, yo soy de Manizales. Hombre. Y pues me da gusto ver a un colombiano de ese lado, porque cuando uno le preguntan ¿de dónde sos? ¿Sos de Colombia? Ah, pues ¿sos guerrillero o vendes coca? Así. Y es el estereotipo que tienen de uno acá. Pero a veces, como decís, es una realidad que no se puede ocultar. Hay conflicto, hay desplazados, es una realidad muy berraca, la verdad. Con el personaje que contás en el libro, me siento identificado porque yo he estado errante también, de Manizales, Bogotá,
Guadalajara, Los Cabos, y ahorita llegué hace 2 semanas a Tijuana y apenas estoy conociendo. Y todavía yo no me siento acá, no siento que sea mi lugar. Yo sé que hay otro lugar más, ya hay otro. Y me gusta. Y felicidades. Bueno, pues a ti también, muchacho, ahí en ese recorrido. Y lo que dices me alegra mucho que lo traigas a cuento aquí, porque yo siento que el gran desplazado, los grandes peregrinos, desde luego son los jóvenes. Toda la juventud en todo el mundo. Su naturaleza es el desplazamiento, el que no se halla ya en la casa de los padres. Hay que echar a andar, por más de que sea cómoda la situación ahí, buscar su propio camino, abrir sus propias puertas, echarse a la noche, a lo desconocido, a caminar. Ese es el gran valor y la gran alegría también de la juventud, es el tener saber que el planeta está ahí, que está para ellos, que los caminos están abiertos, que las fronteras nos las imponen, pero no las respetamos.